Les voy a contar cómo Dios obró en mí y me salvó de una situación muy fea, ansiedad. Es la primera vez que yo había sentido eso. Fue el año pasado, en marzo, abril. Una vez yo estaba con mi papá y mi hermano en el centro y a mí se me ocurrió ir a la iglesia. Así que entré, estuve ahí un rato y después empecé a sentir como una sensación rara en mí. Cuestión de que quería ir a buscar a mi papá. Así que salí y empecé a llamar a mi hermano para saber dónde estaban. Pero ya me empezaba a dar taquicardia, la tía fuerte en mi corazón. Yo lo llamaba a mi hermano y mi hermano me cortaba. O sea, me decía que estaban ahí en un lugar, pero me cortaba como si nada. Pero yo cuando me cortaba me sentía peor. Es como que sentir la voz, aunque sea de mi hermano, me hacía sentir un poco mejor. Y lo volví a llamar y él me decía que ya estaban por salir y me volvía a cortar. Él no entendía nada porque yo no le decía nada, pero yo no los quería preocupar, yo simplemente quería verlos. Así que me acerqué, traté de acercarme a donde estaba mi papá. El tema es que en el transcurso, en el recorrido, empecé a sentir una presión en el pecho. Encima era del lado del corazón, así que yo dije, ya está. O sea, para mí en cualquier momento ya me iba. Me acuerdo que podía seguir caminando, así que yo caminaba. Yo caminaba, caminaba con ese miedo encima, porque encima es como una sensación que se retroalimenta para mal, porque yo ya tenía miedo a que ella me dé y me iba a quedar ahí tirada en la calle. Así que caminé, caminé hasta acercarme donde estaba mi papá y le dije que no me sentía bien. Y lo abrazaba para tranquilizarme. No sabía lo que me estaba pasando. Una sensación muy fea, que me dolía el pecho, pero yo no entendía por qué. Así que fuimos a urgencias, me vio el médico, me hicieron un electro y me acuerdo que cuando me lo conectaron yo más o menos estaba tranquila. Pero cuando empecé a sentir los latidos de mi corazón, me empezaba a asustar. Así que yo misma escuchaba cómo hacía pi, 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 pi. Ya cada vez subía cada vez más la frecuencia. Y me acuerdo que el médico me dijo que me tranquilice. Pero era algo que yo no podía controlar. Me vio el cardiólogo y me dijo que no veía nada raro. Me fui nomás. Además yo ya estaba tranquila. Relativamente estaba tranquila. Se me había ido ese dolor. O sea, si me había ido ese dolor del pecho, se me fue a la espalda. Era como rarísimo. Me fui a mi casa y yo pensé que se me había pasado, pero luego en un momento cuando yo estaba acostada en mi cama, volví a sentir esa aceleración del corazón. Me levanté, fui al comedor donde estaba mi familia y trataba de distraerme. Me acuerdo que ese mismo día también fuimos al centro, pero bueno, yo me mantuve siempre al lado de mis hermanas y como que traté de pasar el día como si nada hubiera pasado. El tema fue a la noche, que a la noche yo me acostaba y no podía dormir. Me trataba de distraer con videos, pero me sentía en la cabeza como un mareo y sentía que me iba a desmayar ahí en la misma cama. Empecé a sentir miedo, miedo y no me podía dormir. Así que agarré mi almohada, mi frazada y le pregunté a mi papá si podía dormir en su cama. Porque no, yo no podía dormir. Así que me acosté y bueno, ahí sí pude dormir. Bueno, y así estuve como 2, 3 noches que no podía dormir sola. Me daba miedo, me daba taquicardia y sentía que me desmayaba o que me iba en cualquier momento. Sentía miedo, básicamente era miedo, no sé a qué. Hasta que una tarde me pasó que estaba, me acuerdo, mi hermano en la cocina, mi papá viendo tele, y yo también estaba viendo tele. Pero en un momento yo sentía que mi mente estaba fuera de mi cuerpo. No sé por qué me pasaba eso, pero era una sensación re fea, porque yo sentía que mi cabeza ya se estaba desconectando del cuerpo. Yo decía, no sé, voy a quedar loca. A mí me daba miedo de que perdiera la conciencia, porque era como que mi cabeza no estaba conectada con mi cuerpo. Era como que yo me veía desde arriba, no sé, desde arriba viendo tele. Tenía una sensación horrible. Yo me acuerdo que ya cuando me pasó eso de inclusive no poder estar tranquila, estando en el comedor de mi casa, estaba mi hermano, estaba mi papá, estaba en mi casa. O sea, en teoría debería estar todo bien, pero yo, mi cuerpo, no podía estar bien. Así que me acuerdo que fue a mi cuarto, le pedí a Dios, me acuerdo que me arrodillé en el suelo y le supliqué a Dios que me saque de esa situación. Yo le decía que ya no podía vivir así, podía dormir sola y encima me daba eso de que se me desconectaba
la cabeza del cuerpo. Pedía a Dios suplicándole que me saque de eso porque yo no podía más. Recuerdo que lloré y entre lágrimas le pedí a Dios que me saque de eso. Esa noche agarré, como siempre, agarraba mi almohada, mi frazada y me iba a dormir a la cama de mi papá. Pero ya al día siguiente probé dormir en mi cama y pude dormir tranquila una y otra noche. Ya no me volvió a pasar esa desconexión de mi cabeza con mi cuerpo. Ya no me volvió a pasar ese miedo que yo tenía de dormir, que me iba a desmayar, que me iba a pasar no sé qué. Así que ese fue el milagro que Dios hizo en mí. Me sacó de esa pesadilla que no sé qué me estaba pasando. Ojalá que si ustedes están pasando por un momento feo, así, que no entienden y que no saben qué hacer, clamen a Dios, pidan la ayuda y crean en Él que Él los va a salvar. Porque yo sé que Dios no lo hace porque soy yo. Dios lo hace porque Él nos ama, porque somos sus hijos. Y lo mismo que hizo conmigo, estoy segura que lo va a hacer con ustedes si le piden ayuda.